para que no se pierda nada. Próximo 29 de junio a las 10 de la mañana. No se le olvide. Y si usted se anotó, hermano, es lo mismo, es un compromiso. Acuérdese que estamos preparando un pequeño refrigerio para usted. Y aparte también el material que se va a imprimir. Y si usted dice, yo voy y a la mera hora no viene, nos va a dejar el material. Y no queremos eso, hermanos, porque es una inversión que ya no se recupera. Por favor, entonces, si usted ya se comprometió, venga. ¿Cuántos ya se anotaron en lista? Levante su mano. ¿Sí? Ok. No, pues ahora ya se redujo. A ver, levante su mano. ¿Cuántos se anotaron en lista? Muy bien. Dígale que está a su lado, no vayas a faltar. Ya te tienen tu material y ya te tienen tu refrigerio. Vamos a prepararles un frutzi y ¿qué? Su sándwich ahí, algo, hermanos, para que. Muy bien, entonces no vaya a faltar. De todas maneras, yo tengo la lista y tengo sus nombres. No me pueden decir, yo no me anoté porque ahí está su nombre. ¿Sí, hermanos? Entonces, estemos aquí, no se les olvide. Si hay lugares adentro, hermanos, pasen, por favor, a ocupar los lugares que sobran para que levante la mano donde quedan libres lugares, hermanos, para que allá quedan dos, acá queda uno acá, allá quedan dos. Sí van a estar así un poquito, pero hay que desocuparles una hilera, yo creo. Ok. Ahí hay una hilerita, muchachos. Yo sé que vienen todos juntos. Miren, aquí hay una hilerita de 4. A ver si pueden ocupar de este lado. 5. Ayúdenles a ubicarlos, hermanos, por favor. Ahí hay uno. Ok. ¿No? ¿Ya? ¿Así? ¿Nos quedamos? ¿Nadie más? Ok, muy bien. Vamos a continuar, hermanos. No se preocupe, vamos a continuar. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Bien. Voy a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 7. Romanos 1 del 1 al 7. ¿Ya todos están ahí? Póngase de pie, hermano. Vamos a dar lectura a la palabra. Vamos a hacerlo alternadamente, uno yo, uno ustedes. En el 7 nos unimos todos. Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tome su lugar ahora, sí, hermano. Existe un canto que lleva el nombre que decidí usar para el título de esta predicación. Este día, tal vez algunos hayan escuchado de este canto, que es un canto muy, muy viejito,
Se escribió allá por los 1700, o sea, imagínense, ahora sí como dicen los jóvenes, ya llovió, ¿no? Se llama, el título de ese himno es Sublime Gracia. ¿Ha escuchado ese título? Sublime Gracia. Y quise ocuparlo, hermanos, porque debemos hacer bien, o hacemos bien en no dejar de reconocer la gracia de Dios para con nosotros, que ya le hemos recibido. No debemos olvidar lo que dice Efesios también: por gracia sois salvos, amén, por gracia sois salvos. Pero para los que no conocen esa gracia, pues es importante que escuchen de qué se trata la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor. El pasaje que acabamos de leer en el verso 5 dice: y por quien recibimos, ¿qué? La gracia, amén. ¿Y quiénes la recibieron? Según el apóstol Pablo, ya más en el versículo 6 dice: a todos los que estáis en Roma, pero después de esa coma dice: amados de Dios. ¿Quién recibe la gracia, hermanos? Los amados de Dios. Tú eres amado de Dios. Y a partir de ahí ya está la gracia, porque no merecemos el amor de Dios. Y realmente Dios no está obligado a amarnos, pero Él nos ama. Y la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa es la base de nuestro evangelio y de lo que nosotros predicamos. Y como base decimos a la gente: Cristo te ama, Dios te ama. Y por ese amor tan grande, Él quiere, hermanos, otorgarte su gracia. Porque te ama, Dios quiere otorgarte su gracia. La pregunta es: ¿has recibido la gracia? ¿Puedes ayudarme a predicar al que tienes al lado y le puedes decir: ¿has recibido la gracia? Otra: ¿estás experimentando la gracia? Porque la gracia es algo que se vive, que se experimenta todos los días, hermano. Otra pregunta: ¿reconoces la gracia de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Ya le preguntó? No le preguntó. Yo no vi que nadie le haya dicho al vecino: ¿reconoces la gracia de Dios en tu vida? Porque cuando reconocemos la gracia y experimentamos la gracia y conocemos la gracia, hermano, es inevitable no ser distinguido. Aquel que conoce la gracia, recibe la gracia, experimenta la gracia, reconoce la gracia, se nota. Lo notas en toda su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta. Lo notas cuando viene a la iglesia, lo notas en el camino, porque sabes que esa persona tiene algo muy especial. Tú puedes ver el gozo, la paz, la alegría que hay en esa persona, a pesar de las circunstancias, la esperanza. Porque no decimos, ¿verdad?, que nosotros ya no pasamos situaciones difíciles. Las pasamos, pero ahora nos sostiene la gracia de Dios. La gracia de Dios no es otra cosa sino el generoso regalo de vida que Dios nos ha dado en su amor. El generoso regalo de vida, la verdadera vida, no la de la existencia, no la vida como un aspecto meramente biológico, porque en ese sentido todos aquí tenemos vida. Pero no nos referimos en ese sentido, sino en el sentido más pleno. Es decir, la vida física, que es la vida externa, pero también la vida espiritual, que es la vida interna. Cuando recibimos la gracia, recibimos la vida que el Señor Jesús dijo en aquel tiempo que escribe Juan, cuando dice, ¿verdad?, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida eterna no significa vida en el cielo, sino significa vida plena desde la tierra. Una vida inextinguible que no se va a extinguir, aunque pasen los años y aunque termine el mundo. El que tiene a Cristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios.
Entonces la gracia no es otra cosa sino el regalo de vida que Dios nos ha dado. Pero cabe decir que muchos aquí puede ser que estén vivos físicamente, pero espiritualmente están agonizando. Incluso algunos están muertos. No tienen la vida de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice la respuesta para recibir esa vida, y la respuesta es Jesucristo. Ahí lo leímos claramente. Lo leímos claramente porque dice en el verso 2 que Dios nos prometió una salida desde antes por los profetas, nos prometió cómo íbamos a recibir la gracia, y dice el verso 3, nos habla los profetas acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder. Gloria a Dios. Entonces vemos a Jesús, a este Jesús 100% hombre y 100% Dios. Y Él es el que nos otorga la gracia. Él es el que nos da ese regalo de vida. ¿Y por qué Jesucristo? Pues porque Él fue a quien Dios le concedió ser el Salvador del mundo. Porque ya en otro pasaje el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, nos dice: porque el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un hombre. Y como hombre dio su vida en rescate por la humanidad. ¿Qué está diciendo? Que siendo un humano como tú y como yo, sí, un humano como nosotros, pero inocente y sin pecado, entregó su vida en lugar de la nuestra. Una vida que no merecía morir fue entregada por innumerables vidas que sí lo merecíamos. Porque tú y yo merecemos la condenación eterna. Dile que está a tu lado: tú mereces el infierno. Esa es la realidad. Por eso el que escribió este himno, hermano, sublime gracia, dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Habla de la infelicidad de estar sin Cristo, de la condenación de estar sin Cristo, y ahí estábamos todos. Esa es la realidad, que si no fuera por la gracia, que si no fuera por el sacrificio y por el generoso don de vida a través de Cristo, nosotros, hermanos, no merecemos más que estar de cabeza en el infierno. Nadie puede decir: yo soy el mejor, yo soy bueno. Precisamente esa es la actitud que destruye la vida. Por eso hay muchos cristianos que no están experimentando la vida en abundancia, porque han vuelto a creer que ellos pueden lograr alcanzar el favor de Dios por sus obras o por su comportamiento. Lejos esté de nosotros ese pensamiento, porque eso, hermano, roba la vida de Dios en nosotros. Aunque yo estoy en Cristo, sigo entendiendo y me queda claro que si algo tengo es por Él, y si algo soy es por Él, y si algún día voy a llegar a su presencia es por Él, no por mí. Yo no lo merezco. Yo no merezco estar aquí. Tú no mereces estar ahí. Estamos aquí porque Dios es bueno. El justo, dice el apóstol Pablo, por los injustos. Y Jesús fue aquel justo que fue entregado por nosotros, pero que también fue muerto y resucitado con poder en el Espíritu Santo. Porque ahí dice el verso 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Ahí estaba el poder de Dios manifestando y aseverando y asegurándonos, ¿verdad?, que en Él está la salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Solo Cristo liberta.
y pronto viene. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Jesús viene otra vez y viene por mí. Viene por aquellos que son salvos por su gracia. Ahora solamente a través de Cristo Jesús encontramos perdón de pecados, paz en el corazón, salud física, salud mental, salud espiritual. Como esa frase que escuché, solo Él puede cambiar tu presente, borrar tu pasado y concederte un futuro mejor. Y esto es por gracia, gloria a Dios. No hay mérito nuestro en esto. No hicimos nosotros nada para ganar esta maravillosa salvación. Una vez más te repito lo que dice Efesios: por gracia soy salvos. Aleluya. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no para obras, para que nadie se gloríe. Por eso delante de Dios no podemos nosotros mirar como menos a otros. ¿Quién eres tú? Eres lo mismo que Él y lo mismo que yo. Infeliz pecador, salvado por gracia. Eso es lo que somos. Pero salvos por gracia, y ahora por su gracia Él nos dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero eso es gracia. Y tú eras el borracho de la colonia. Como hoy, ¿verdad? Dices que me merezco, soy real sacerdocio. ¿Qué te mereces? Eso es gracia. Ay, es que soy muy buen cantante. Mira, los hermanos se regocijan en mi cántico, en mis dones. ¿Qué es eso sino gracia? El único que merece la honra y la gloria es Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo y nuestro bendito amigo, el Espíritu Santo. Con toda esa muerte que estaba sobre nosotros, toda esa muerte, toda esa culpa, todo ese pecado, nos fue cambiado por vida. Nos fue cambiado por vida. Eso es su gracia. Toda esa soledad, todo ese temor, toda esa tristeza, toda esa preocupación, toda esa enfermedad, toda esa culpa en Cristo es destruida y sustituida por la vida. Eso es sublime gracia. Eso es sublime gracia. Porque tú le entregaste todo lo feo, todo lo que no sirve. Y si aún tú te sientes hoy así, lleno de culpa, lleno de pecado, lleno de tristeza, hoy estás aquí porque Él te trajo, porque Él te ama y Él quiere darte su gracia. No tienes por qué seguir llorando, no tienes por qué seguir solo. Ayúdame a predicarle al de al lado. No tienes por qué seguir solo. No tienes por qué pensar en quitarte la vida. No tienes por qué estar así, tirado en la cama, deprimido. Hay una sublime gracia. Hay un poder maravilloso. Hay un regalo extraordinario que Dios quiere darte. Vida eterna. Vida, hermano. Eso es lo que nos habla la palabra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces andamos como si no hubiésemos recibido esa gracia? Porque a veces el cristiano anda como si no hubiese encontrado al Salvador. Porque la gracia, bien lo dice la Escritura, se recibe por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero a veces ya no andamos por fe. Ya andamos otra vez en el yo. Y cuando dejas de confiar en Dios, cuando sustituyes la gracia por el mérito personal,
Cuando comenzamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, cuando creemos que merecemos y vemos a los demás como inferiores, considerándonos más capaces, más dignos, entonces nos alejamos de la vida y nos alejamos de la gracia. Porque el Señor dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe seguirá experimentando la gracia y la vida que hay en Cristo Jesús. Debemos abrir nuestros oídos a esta verdad, porque es un engaño muy sutil de parte de Satanás para con la iglesia. Llevarla nuevamente a la atadura religiosa, legalista, en donde queremos o creemos que somos salvos por méritos y que Dios está más alegre con nosotros por lo que hacemos. No, hermano, Él está contento porque tú has recibido a su Hijo como tu único y suficiente Salvador. Cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, porque ¿quién soy yo? ¿O quién eres tú delante de Dios? ¿Qué le dije que éramos? ¿Ya se le olvidó? Por eso a ese viejo hombre se le olvida lo que es. Eres un infeliz pecador. No, yo sé que como que dices, yo no soy, pastor. Sí. Y cuando lo entiendas, recibirás la gracia. Porque Dios al que se humilla le da gracia. Mas al orgulloso lo resiste. Pero al que se humilla, ¿qué le da? Gracia. Cuando reconoces tu lugar, cuando sabes que eres, entonces Él derrama gracia. Porque entonces tú vienes a Él como un mendigo, como un miserable. Como dice Jesús en su sermón del monte, su primer bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? Sino aquel que reconoce su incapacidad, aquel que reconoce su miseria y que delante de Dios no es nada. Ellos reciben la bienaventuranza del reino de Dios. ¿Qué somos delante de Dios? Somos pobres pecadores, moribundos, enfermos, incapacitados, condenados a un estado de muerte eterna. Solo la gracia nos libra de nuestra desgracia, la gracia divina, la cual nos es dada, como dice el apóstol Pablo, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No por algo que nosotros seamos o entregamos. Hacemos bien entonces en recordar que todo lo hemos recibido de gracia. Demasiadas veces el legalismo, el ascetismo, el yo puedo quieren ocupar el lugar de la gracia, y cuando eso sucede solo generan ataduras, culpa, cansancio, fatalismo, en fin, un cristianismo sin vida. Eso es. Porque el Señor nos ha llamado a una libertad. El apóstol Juan declaró en primera de Juan 5, 11 y 12. Esto es lo que declara el apóstol Juan, y este es el testimonio, dice él. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuál es el testimonio? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio. Cuando tú dices, Cristo me sanó, ese es el testimonio. El testimonio es que Dios te ha dado vida. Cuando tú recibes sanidad, estás recibiendo la vida del Hijo. Ese es el testimonio. Cuando tú estabas lleno de pecado y aplastado por la culpa, y de repente tú te sabes perdonado, entonces ese es el testimonio, que Dios te ha dado vida, porque Él te ha perdonado. Cuando esa tristeza que estaba en tu corazón y que no la soportabas, de repente encuentras consuelo, este es el testimonio, que Dios te ha dado vida. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la sanidad,
tiene la paz, tiene el gozo, tiene la alegría, tiene la dicha, tiene la esperanza. Pero el que no tiene al Hijo, ¿cómo andará? Enfermo, deprimido, ¿verdad? Triste, lleno de culpas. No sabe con qué llenar el corazón y va y se compra una caguama o va y se pone un toque. ¿Por qué? Porque no tiene la vida. Por eso está buscando lo que no encuentra. Pero hay una sublime gracia para aquel que le dice a Dios: soy un miserable pecador. No puedo ni conmigo mismo, Señor. Te necesito. El que se encuentra en la vida de Cristo es libre para vivir en paz, en gozo y en justicia. Si el cristiano puede perder, sí, el cristiano puede perder el andar en esa vida, hermanos. Y si el cristiano a veces se pierde, imagínense el que no conoce del Señor. Bien, el apóstol Pablo dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los que no conocen de Dios están secos en un desierto, lejos de la vida, lejos del poder de la gracia. Pero hoy hay un mensaje, dice el apóstol Pablo, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio son buenas noticias. Aún la gracia está disponible para el que escucha, para el que oye, para el que lo pide, para aquel que se humilla con todo su corazón y le dice a Dios: Dios, necesito esa gracia, necesito a Jesús. Hay una oportunidad. Una persona que vive así, hermanos, qué triste, qué triste. La gracia es algo maravilloso. Cuando experimentamos la gracia es algo que no podemos contener. Cuando la recibimos se desborda por todos lados. ¿Has visto a alguien que ha experimentado la gracia? Tú has experimentado la gracia. Recuerda cuando experimentaste por primera vez la gracia. Recuerda, le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso: recuerda tu primer amor. Cuando desbordaba la gracia de Dios en ti, cuando querías hablarle a todos de Él, cuando querías abrazar a todos, le querías pedir perdón hasta a los que no te habían ofendido. Perdóname, le decías. Si yo no tengo nada que perdonar, no sé, pero perdóname y yo te perdono. Y perdonabas y andabas feliz y andabas compartiendo y venía y ya se te hacía tarde para venir a la iglesia, porque estabas desbordando en gracia y decías: yo me alegro con los que me dicen: mañana es domingo, nos toca discipulado y el servicio. Y venías y adorabas a Dios con todo tu corazón y salías a compartir lo que Dios te había dado ese domingo. Porque la gracia se desborda. Cuando recibimos esa vida, lo que tenemos nada más es el deseo de transmitirlos a otros. Como la mujer samaritana que relata el Evangelio de Juan en su capítulo 4. Si no has leído esa historia, te invito a que la leas. Era una mujer que necesitaba la gracia. La necesitaba con urgencia y Jesús decide ir a ella. Y cuando ella lo recibe y recibe esa gracia, ella lo único que quiere hacer es ir y decirle a todos lo que había recibido. Yo te invito a que leas toda la historia. Era una mujer necesitada de la gracia, pero no podía recibir la gracia a causa del legalismo religioso, porque le habían dicho: solamente en el monte en donde está Jacob, en donde está el pozo de Jacob, solamente ahí puedes recibir la gracia, no en otro lado. Solamente a través de estos lineamientos y a través de estas formas tú puedes recibir la gracia. Entonces ella no podía recibir la gracia por el legalismo religioso, pero también no podía recibir la gracia por su propio pecado, porque ella se sentía inmunda, se sentía inmerecedora, y lo era. Esa es la realidad. Había tenido cinco maridos.
¿no? Cuando estaba con Jesús ya estaba con el quinto y ni casada estaba, nada más había juntado como los mexicanos. Porque le dice, yo te voy a dar la gracia. Y le dice, pues llama a tu esposo. Y le dice, no tengo. Sabía que no estaba casada. Y le dice el Señor, sí, no tienes, porque tú bien has dicho que no tienes, porque 5 has tenido. Ese era el sexto. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y eso le impedía recibir la gracia. Su pecado le impedía recibir la gracia, la condena popular. No podía recibir la gracia porque todos la condenaban. Lo único que ella escuchaba era burlas y desprecio de la gente, porque esa era la fama que ella se había hecho. Decía, no, esa mujer anda con uno, anda con otro, anda con otro, y anda con otro, anda con otro, anda con otro. O sea, conté 6. Entonces, ¿qué le decía el papá a sus hijas? No te vayas a juntar con ella, porque yo no quiero que andes así ¿de qué? ¿Cómo le dicen a esas mujeres? No andes así de cusca, dice el hermano. No andes así, yo no te quiero ver así, así que no te me juntas con ella. Y un esposo, ¿qué le decía a su esposa? Yo no quiero que tengas a esa mujer de amiga, por favor. No quiero verte con ella, porque así como ella anda, yo no te quiero que tú después me andes engañando. Toda la condena estaba sobre ella. Bien ella, ¿a qué horas fue a recoger agua? Que fue cuando Jesús se encontró con ella al mediodía. ¿Quién va al mediodía al pozo a traer agua? Nadie en sus 5 sentidos. Porque sabe que esa hora está el pleno calor. Todas las mujeres iban temprano al pozo porque todavía no hacía tanta calor, iban muy temprano y porque estaba a una distancia considerable el pozo. Pero esta mujer al mediodía, ¿por qué? Porque ya no soportaba las críticas, ya no soportaba tanta injuria sobre ella, tanto insulto sobre ella, y eso le impedía recibir la gracia de Dios. Pero encontró al Mesías. Pero encontró al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios. Encontró aquel que los profetas decían: sobre ti la gracia se ha derramado. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque la gracia se derramó sobre ti. Y ahí estaba el autor y el dador de la gracia. Y él encontró, ahora que encontró a Jesús, podía adorar en espíritu y en verdad. Ahora era libre de su pasado, porque aquí estaba uno que le perdonaba. Aquí estaba uno que ella, hermanos, dijo: conoce todo de mí. Conoce todo de mí y no me condena. Aquí hay uno que dice que mi vida se puede componer. Aquí hay uno que dice que ahora puedo adorar a Dios y puedo entrar a su presencia. Aquí hay uno en el que he encontrado gracia. Gloria a Dios. Por eso una persona que vive en la vida de Cristo, tú la reconoces porque adora en espíritu y en verdad. Le gusta adorar, le sirve a Dios, comparte la palabra. Esa es la marca del verdadero adorador, aquel que le comparte a otros de su amor, de su amado, del tesoro que encontró, que anuncia las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable, que sale y le dice: aquí hay uno que me llamó, que me salvó, que me perdonó, que me sanó, que me limpió. Aquí está Jesús. Vive proyectando la vida de Cristo, vive en fe, en esperanza y en amor. Quiero terminar leyendo Tito 2:11 y le pido que, puesto de pie, lo leamos juntos.
Amén. Dice la palabra de Dios, todos juntos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios ya se manifestó. Y esa gracia está en Cristo Jesús. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo no sé cómo tú te encuentras, porque este es un mensaje para todos los hombres, para todos los seres humanos, para todos los que tienen hambre, para todos los que tienen sed, para todos los que están enfermos, para todos. Dios te necesito. Para todos los que tienen una necesidad, para los pobres es esta palabra, para aquellos que no tienen esperanza.